Hoy día la pregunta que planteamos es conversar un poco más de pensiones y salarios, considerando que efectivamente ha sido uno de los problemas que ha levantado las distintas manifestaciones. Ese es el tema. Obviamente está abierto a que cada uno opine respecto de eso u otra cosa si así lo desea. Misma metodología, 2 minutos por persona, y hay micrófonos para que los vayan pasando. Acá hay otro más. Si hay muchas palabras pedidas, los vamos a empezar a poner los nombres en la pizarra. ¿Quién quiere iniciar el diálogo? Para romper el hielo, nadie. Ay. Hola, buenas tardes, soy Katia Soto, soy profe de entorno y soy microbióloga, no tengo idea de pensiones, pero hoy, ya que estaba en silencio, voy a partir con la reflexión que teníamos con la Jacinta, que fue mi estudiante, y que me estaba contando respecto de por qué las personas se tienen que jubilar, y es súper interesante porque lo que estábamos hablando y lo que a mí me encantaría que pudiéramos conversar es que más allá de la jubilación y de con cuánto se va a jubilar la persona, sería súper bonito pensar en qué es lo que queremos que pase en la vida de las personas después de que cumplen los 60 o 65 años, más allá de cuánto van a ganar, y justo reflexionábamos si el señor que nos pesa las verduras en el Jumbo quiere trabajar o no quiere trabajar, y a lo mejor, igual que muchas personas que han salido a trabajar estos días en medio de las manifestaciones, si quiere trabajar, sin importar, a lo mejor tiene que trabajar menos horas, con otras condiciones, pero no quiere estar en su casa y quiere sentir que es importante y que está aportando un valor a la sociedad. Entonces eso va desde cuando jubilan los profesores acá en la universidad y ese debate si tiene que permanecer o no en ese espacio para dar cabida a nuevos investigadores, pasa también con la fuerza laboral, qué es lo que queremos más allá de cuánto va a ganar un pensionado, de la vida de las personas después de que cumplen con esto del el tope que les hemos puesto de 60 o 65 años. Y ahí yo como microbióloga no tengo idea de lo que pasa en adelante, pero es parte del clamor de humanizar la conversación más allá de solamente números. Ahí hay dos. ¿Sí? Ya. Aló. Ya. Mi nombre es Javiera Pastén, soy tercero de Economía y, bueno, yo la verdad creo que el tema de pensiones es un tema que quizás se nos pinta, quizás no sea tan así, pero se nos pinta como un tema sumamente técnico, sumamente complejo de entender, y entonces yo la verdad no conozco tanto el tema, me da un poco de cosa hablar tanto al respecto, pero sí estoy aquí para aprender, para que ojalá los profes nos puedan explicar un poco más. Y lo que sí, una vez en un ramo le pregunté a un profesor cómo se había hecho el sistema de AFP, porque creo que es muy obvio saber que hay supuestos básicos del sistema de AFP que no se cumplen. Por ejemplo, que la gente vive toda su vida laboral empleada. Eso claramente no se cumple en la realidad y hay supuestos básicos clave que están fallando. Entonces yo le pregunté cómo se había hecho el sistema de AFP, finalmente por qué era un sistema que cuesta tanto hoy en día sacarlo. ¿Realmente es una cosa de voluntad política o efectivamente hay una cosa compleja? Y lo que él me decía era, no, ¿sabes qué? En ese tiempo no había Excel, entonces fue con una planilla a mano y fue simplemente sumar, dividir, multiplicar por una tasa de interés promedio y listo. Y ese no lo puedo creer. Como ese es el sistema que para mí, yo que lo imaginaba tan complejo, que por algo era tan difícil de sacarlo, fuera de una forma tan burda hecho, con todo respeto. Entonces, lo que me gustaría aquí que los profes que cachan más nos conversen un poco a los estudiantes, porque en economía no se habla mucho del tema, de los temas, es muy teórico, pero finalmente no aterrizamos tanto en lo que Chile tiene hoy en día, en el sistema que nos está esperando y cómo forjar soluciones al respecto. Eso. Para conversar, es cierto, lo único que no queremos hacer aquí es una cosa como de clases, es como latero, porque queremos pensar, pero son temas salarios y pensiones que son súper como complicados técnicamente. Entonces eso antes dos cosas, no complicados, pero que yo creo que tenemos la capacidad de poder verlo.
Desafortunadamente no veo aquí a ningún profesor que sea como súper experto en pensiones, pero pensiones, ¿qué loco? Sí, está, ¿quién está? Ah, José Luis nos puede contar cómo era cómo era el sistema antiguo. Los sistemas, y esto siempre lo he hecho en clase, el sistema de reparto es un sistema que toma de los de hoy y les da. Y, ¿está bien? O sea, toma los de hoy y les da a los jubilados y así nos vamos repartiendo. ¿Por qué los sistemas de reparto fracasaron? No tanto, hay muchas discusiones, porque eran de beneficio definido. Te decía, te vamos a dar 70% de tu sueldo. Si tú no ibas mucho o si envejecías, al final no era posible que el sistema te lo diera. No era posible que el sistema te lo diera. El sistema de capitalización es de contribución definida. Tú contribuyes y lo que salió es lo que da. La teoría nos dice que el retorno al capital es mayor que la tasa de crecimiento de la población, por lo tanto debiera rentar más. ¿Cuál es el problema del sistema de capitalización? ¿Y por qué los países en general no te lo tienen o no lo tuvieron? Porque si tú empiezas un sistema de capitalización, no hay plata para los adultos mayores, porque te la guardáis para ti. Entonces, todos los sistemas en el mundo que yo conozco se crearon como reparto, porque fue para solucionar el problema de los adultos mayores de hoy. ¿Y qué pasó en Chile? En Chile se hace la transición con un tremendo esfuerzo fiscal. Es decir, como yo con la plata fiscal le pagaba a los jubilados, más o menos, pero que después no, yo le pagaba a los jubilados y los jóvenes iban ahorrando. Ahora el problema es que no les alcanzó y tenemos el problema actual. Pero eso lo dejamos para después porque va a pasar los 2 minutos. Exactamente, justo 2 minutos. Un poco quizá en esa misma línea, me gustaría hacer preguntas respecto, porque yo sé que a pesar de que quizás no hay demasiados ejemplos a nivel internacional de sistema de capitalización privada, sí hay algunos otros, entonces está claro que hoy en día la ciudadanía tiene un problema grande y no está muy contenta con la forma que funciona. ¿Qué enseñanzas podríamos nosotros aprender de los otros sistemas de capitalización privada a nivel mundial que podrían ser aplicables a Chile para, por último, mejorar el sistema actual? Y por otro lado, me gustaría hacer una pregunta respecto, ya quizás más vinculado, no sé si eso lo vamos a hablar después con el tema de los salarios. Yo sé que en Chile hay mucho énfasis porque la política estatal sea una en la que la deuda sea sostenible, sea sustentable y haya solvencia. Pero me gustaría preguntar cuál es el efecto macroeconómico, por ejemplo, que nosotros tengamos un Estado que sea solvente, pero por otro lado tengamos una gran porción de la población que esté endeudada, que hay millones de personas que vivan en deuda. Entonces, eso también sería otra forma de introducir inestabilidad al sistema que nosotros deberíamos considerar. ¿Alguien quiere responder? O ahí hay una palabra, el joven de café, Susi. Hola. Yo creo que el problema de la AFP hoy día, de las pensiones, no pasa por la parte de la AFP, pasa por la parte no contributiva, que es el pilar solidario. El pilar solidario hoy día es carente porque el beneficio que entrega está bajo la línea de la pobreza. Si bien aún así se aumentó el monto en un 20% para APS y PBS, que sería el aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria, que son para vejez e invalidez. Un problema hoy día es de que las rentabilidades de las AFP han disminuido mucho y el gasto fiscal por parte del gobierno hacia las pensiones es muy bajo. Son como 30.500 millones, más o menos, y ahora va a subir 700 millones de dólares. Eso, la gente sigue estando bajo la línea de la pobreza, entonces se plantea cómo hacer una reforma que haga salir a los individuos de la pobreza si el gasto hoy día de gobierno es muy bajo, representa como un 25% del PIB, 26%. Entonces, es claro que hay un problema de gasto, que se está entregando muy poco para el gasto social y hay un 75% del PIB que está quedándose grandes conglomerados o familias. Por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera, él tiene un patrimonio de 2.800 millones de dólares, representa un 3% del PIB, o sea, un 1% del PIB y un 3% del gasto social. Y Luxich, lo mismo, tiene como un 5% del PIB y un 18% del gasto social representado.
Entonces, creo que también hay que meter mano ahí, o sea, es muy alto lo que ellos figuran y es muy poco lo que hay para el resto. Eso. Nicolás, acá habían pedido la palabra. Ya. No vamos a transformar esto en una cuestión técnica, pero básicamente es importante lo que dijo el Pepo. Perdón, el decano. Señor de Gregorio, jefe, sumo sacerdote, jurisconsulto, ya. Cuando se metió el sistema de AFP se metió sobre un engaño, porque la verdad de las cosas es que con 10% de cotización y con laguna era completamente imposible que tuviésemos tasa de reemplazo más o menos decente. Entonces ahora tenemos el mismo problema de los europeos cuando partió esto, en el sentido de que tenemos una tercera edad y cuarta edad extremadamente pobre. O sea, hay dos problemas que son distintos. ¿Qué hacer con la gente que está trabajando ahora y qué hacer con los que ya están jubilados? Los que ya están jubilados tienes dos soluciones posibles. O haces un pacto fiscal que con nuevos impuestos significativos tú les pongas un adicional, o haces una transición en que los actualmente activos, se lo hace solidarizar parte de las pensiones, mejoren a los que ya están jubilados y con mayor cotización tengan mejores pensiones ellos mismos. No hay otra solución posible. O se pone con fondos generales, pero se supone un pacto fiscal, o hay un poquito de solidaridad intergeneracional, que es lo que supone que parte de la cotización se vaya a los actualmente jubilados. La AFP son un oligopolio natural, porque hay tremendas economías de escala. Y por tanto, a pesar de que aunque tuvieran cero rentabilidad, las pensiones no mejorarían mucho, esa es la verdad. Hay que meterse en la organización industrial porque son súper ilegítimas frente a la ciudadanía. Yo creo que la verdad de las cosas es que lo que tendríamos que tener, y aquí cierro, es un sistema único de recolección de fondos. No hay ningún sentido de estar pagando un 0,6, 0,7, 0,8 del sueldo para ir a una AFP o a otra. Hoy día con la internet se puede hacer fácilmente un solo sistema. Eso se emposa en una entidad pública y se licita a distintos buenos fondos de inversión para que le saquen la mayor rentabilidad posible. O sea, la AFP, un esquema oligopólico integrado verticalmente. Gracias. No, sí, pues. Ah, sí, 20% de cotización. No, sí es para decir, la cotización en el sistema antiguo, cuando Chile cambió de la voluntad, era 20%. Entonces, lo que hizo sí, parece, porque no respeta a la dama aquí presente, señor decano. Sí, ahí atrás, por favor. Sí, quería hacer algunos comentarios. Yo soy exalumno de la escuela y hoy día trabajo en Principal, una compañía norteamericana. Y creo que hay que ser súper cuidadoso con poner ciertos adjetivos calificativos a cosas que no son verdad, digamos. Primero, el sistema de pensiones, como lo conocemos hoy día, nace producto de un problema muy serio que tenía el país en ese minuto, que fiscalmente no era viable, porque existía un sistema de reparto donde la gente pobre cotizaba, pero no gozaba de sus beneficios. La tasa de contribución de los trabajadores era el doble que el sistema de la AFP, era 20%, pero el porcentaje de personas que llegaban a gozar esas pensiones era muy bajo. Y lo que pasaba más encima, que era tan injusto, que habían trabajadores o grupos sindicales de mayor poder que se llevaban beneficios mucho mayores que con el sistema actual. Este problema de las pensiones, y créanme que yo viajo por distintas partes del mundo por mi trabajo, es un problema a nivel mundial y tiene que ver con lo que dice no Pepo, sino que el señor decano, tiene que ver mucho con el envejecimiento de la población. Y aquí una reflexión para ustedes. Cuando ustedes estén trabajando cerca de los 50, 55 años, van a haber 2 personas en edad de trabajar, o sea, ustedes trabajando por cada jubilado. Si funcionara el sistema de reparto como lo está planteando el exministro, significaría que ustedes deberían destinar al menos un 35% o 33% de sus salarios si todos quisieran ganar lo mismo. Y todavía no han pagado salud, no han pagado infraestructura, no han pagado seguridad y todo. El sistema de reparto, si hay algo que no tiene, es ser solidario. El sistema de reparto por el mercado laboral en Chile lo que hace es que al final la clase media termine pagando la cuenta. Y siempre ha sido el problema de la clase media. Es mucho mejor
que se cobren impuestos progresivos, aquella gente que gana más ingresos, que pague más impuestos y que financie el gasto social para aquellos que no pueden ahorrar. Chile es un país pobre, la plata no alcanza, y hay que hacer y fomentar un sistema mixto. Tiempo. Acá Carlos y atrás levantó la mano, hay dos, el negro y después la chaqueta blue jean. Carlos primero acá y después la... Sí, a ver, en corto, yo creo que los sistemas son sistemas nomás, no. Esto de volver que no más AFP porque son malas y viva los sistemas de reparto es una tremenda tontera, digamos. Lo importante es tener un sistema solidario y eso se puede construir de distintas formas, puede ser en base a reparto, puede ser en base a capitalización, pero obviamente hay un defecto ahí en Chile. No es, a ver, puede ser efectivo que nuestras cajas estaban quebradas, que el problema que se enfrentó en los años 70, que había un tremendo desfinanciamiento a las pensiones, pero no digamos que el problema era fiscal, porque el mayor déficit fiscal que se creó en Chile fue a partir de la creación del Fondo de Pensiones. No hay gasto fiscal en la historia de Chile más caro que el que significó pagar las pensiones al momento en que se decidió crear la AFP. Ese fue por lejos el mayor gasto fiscal durante más de 20 años. Miren la ley de presupuesto, en ese tiempo estaba en el Ministerio de Trabajo, en la partida de previsión social, ahí estaba el gasto fiscal de Chile, por lejos. Y en el INP, que era el trabajo. Entonces, a ver, los sistemas, insisto, son sistemas, veamos cómo solucionarlo. Hubo algunas trampas en la AFP, y estuve desde que partió. Se dijo que como la cotización era 23 en la caja más barata, algunas cajas pagaban el 30% en total. Señor, cámbiase y usted va a tener un grosero aumento en su renta líquida, y fue verdad. La propaganda era cámbiese, no sea gil. La gente aumentó un 20% su sueldo para cambiarse, pero no le contaron que en realidad no es que le estaba bajando tanto, le estaban diciendo que en vez de jubilar a los 35 años de servicio, iba a jubilar a los 65 años de edad, por lo tanto iba a ahorrar casi 15 años más. Entonces, y hoy día la rentabilidad no es la que esperaba, la gente no vive 100 y tantos años, como dicen las tablas, y tenemos que hacernos cargo. Y la solución, una vez más, y eso lo sabe mi colega Isaac Re, va a estar más en la política que en la economía. Que no puede la política ignorar que la economía existe, pero va a ser la política que va a solucionar esto, porque esto se necesita acuerdo, diálogo, y que en este país está haciendo falta hace bastante tiempo ya. Pero ahí va a estar la solución. Gracias, profesor. Ahí atrás José Luis, y después había otra mano atrás de José Luis. Sí. José Ruiz, del Departamento de Administración. La palabra. Y básicamente es difícil hablar en 2 minutos todos los problemas que hay, desafíos y soluciones, pero partiría diciendo que el gran problema que tenemos es un problema primero que nada de expectativas. En el grupo Mejores Pensiones, que participé después de la Comisión Bravo, se hizo una encuesta y las personas que reciben menos pensión tienen una expectativa de 375.000 pesos. Por mucho que se haga un nuevo cambio del 20% al pilar solidario, esto llegaría a 130.000. Esa brecha no se cierra. Y por lo tanto ahí va a estar y esto va a seguir. O sea, es muy difícil de alcanzar. Ahora, uno también tiene que hacer un reconocimiento a las cosas buenas que se han hecho. Hubo una gran reforma en el 2008 de la presidenta Bachelet que creó este pilar básico solidario. Mucha gente dice, este dinero es insuficiente. Piénsalo en contrapartida. ¿Qué pasaría si eso no existiera? Estaríamos en peores condiciones. Uno de los grandes pilares de este sistema es que hay responsabilidad fiscal. Estos recursos están ahí, independiente que las pensiones sean bajas para algunos, mejores para otros, porque en Chile tenemos 2 Chiles, por decirlo de alguna manera. David Bravo, que fue el primer promotor de empezar a conseguir datos a nivel micro, detectó con la EPS que habían 2 Chiles, un Chile que cotiza de manera regular y que va a estar razonablemente cubierto a su historial de contribuciones, y un Chile que subcotizaba por distintas lagunas, un 25% del tiempo. Podemos ver que los actuales pensionados, el promedio son 15 años de cotizaciones. No hay manera financiera de que eso pague mejores pensiones. Aquí lo que se requiere, sí, es avanzar en una verdadera lógica de seguridad social. Las AFP no son las responsables de entregar seguridad social, son una parte, pudieron haber sido más partícipes promoviendo antes cambio en tasa de cotización, mejorando cultura financiera y previsional, cosa que no hicieron, que hay esfuerzos recientes que están en esa materia. La lógica de caer al sistema de reparto, no compren ese cuento. ¿Por qué? Porque cuando esto comenzó, habían 14 activos por un pasivo. Piensen ustedes que siempre hablan de 70% de tasa de reemplazo. Si todos recibieran el mismo salario, un descuento del 5% financia eso.
Posteriormente bajó al 7%, habría que descontar al valor del 10%. Actualmente Tiempo. hay 4%. Y Tiempo. la proyección es que hay 2 en 2070. Atrás tuyo, ¿le pasas el micrófono al...? Bueno, yo quería empezar diciendo que a mí se me contó la historia que cuando inició el sistema de capitalización individual a la gente se le daba la opción de seguir en el antiguo o cambiarse al nuevo. Y eso me llamó que tiene un factor histórico muy importante porque se me ha dicho que el problema de cambiar de un sistema de reparto de capitalización individual es el problema de los primeros ahorrantes, cómo se le paga a los viejos. Pero bueno, lo que pasó es que había personas de ventas que le decía cámbiese, venga al sistema de capitalización individual, y se le ofrecían autos, le ofrecían beneficios y se les cobraba una comisión por las personas que pasaban. Y esos mismos pensionados que se cambiaron, al final terminaron peor, porque el sistema de reparto actual para las Fuerzas Armadas son pensiones de 800.000 pesos. Eso es lo primero, sobre cómo se construyó la historia y sobre la legitimidad que tiene los efectos actuales. Lo segundo es que la Superintendencia de Valores y Seguros creo que es la que fija la tasa de reemplazo, y quisiera saber quién es la que la fiscaliza, porque mi mamá que trabajaba dice que había un error en la tasa de reemplazo en el cálculo y se demoró 3 meses en hacerse la acople de nuevo, y 3 meses de tasa de reemplazo equivocada, un efecto hacia la gente. Y bueno, por último, decir, yo trabajé con contrato, no tengo idea en dónde cayeron mis fondos, pero sí que existe una cuenta 2. Y yo quise poner mis depósitos ahí y me di cuenta que las tasas van a la baja. Entonces, ¿cuál es la verdadera sustentabilidad del modelo actual? Gracias por el tiempo. Tenemos dos sucia acá, la niña de blanco con gris, así. Él, después ella y atrás de ella. Y después viene el decano de nuevo. Bueno, yo creo que es muy difícil. Oye, vuelvan. Sí, después del decano viene Nicolás. Una ideal, si se presentan antes de hablar, por favor. Gracias, porque así voy reteniendo nombres y se repiten. Gracias. Benjamín, me dice Mono, de Info y Control de Gestión. Yo creo que para plantear este debate son más las preguntas que las respuestas que podamos dar, y la verdad es que me gustaría un poco desmitificar la idea de que Chile es un país pobre, en la medida de que, por ejemplo, caso concreto, el ex senador Lavandero está denunciando al Estado de Chile, a Codelco en particular, por la pérdida de 16.000 millones de dólares desde el 2005 hasta el 2021, comprometiendo 15.000 toneladas de cobre a un precio de $0.6 la libra, cuando el promedio está entre 3.5 y 4.2 dólares la libra. Y la responsabilidad política, ninguna. Y nadie se hace responsable, y tenemos un desfalco de 16.000 millones de dólares suficiente para financiar la salud, la vivienda, el transporte, la educación y las pensiones. ¿Cómo le explicamos a la población esa falta de ingreso fiscal a costa de decisiones políticas? Así como, ¿cómo le explicamos a la población que, por ejemplo, solo la empresa privada tenga la oportunidad de descontarse tributo a raíz del IVA crédito, IVA débito fiscal, y la persona no tiene cómo acceder a ese beneficio de pagar menos impuestos, pero sí la gran empresa sí? ¿Cómo le explicamos ese inacierto contable a la población, cosa que le haga sentido? Así como le explicamos a la población en materia de salario que lo que determina el salario promedio es la sumatoria de las decisiones individuales de dueños de empresas por pagarle cierto salario a cierta función. ¿Cómo le explicamos que es la decisión, es la sumatoria de muchas decisiones subjetivas de dueños de empresas que deciden pagarle a la tía del aseo 300 lucas? ¿Cómo le explicamos eso a la población y se justifica en materia económica? Yo quiero como plantear esto en este espacio porque estas interrogantes, cuestiones que me imagino todos en este espacio se dieron las instancias de discutir, a la población nunca le hicieron sentido y nos trajeron a este espacio. Por tanto, planteo estas interrogantes como para encontrar alguna claridad y salir después al territorio, explicarle a la población cuáles fueron las decisiones subjetivas nuevamente que nos trajeron a este punto de inflexión. Ya. Gracias. Levanten la mano para que Susana los pueda ubicar cuando les pase el micrófono, porfa. Gracias. Después atrás, ella después sí. Carolina, de segundo año de Economía, y algo que siento que no se ha tocado acá es el tema de los salarios, porque siento que cómo podemos pensar en tener pensiones dignas si es que los salarios no son dignos, como lo mismo que estaba hablando el Mono recién, como personas que apenas sobreviven con 300.000 pesos, ¿qué pensiones van a tener?
Siento que esa es una discusión más de fondo que tenemos que tener y que si ya se está dando el tema de como los sueldos más altos y los más bajos dentro de empresas y no sé, siento que deberíamos partir por ahí porque si es que las personas no reciben lo suficiente mientras trabajan, cuando no trabajan... Sí, bueno, eso quería decir. Gracias. Atrás tuyo, por favor. Hola, soy Stephanie. También mi pensamiento iba muy en la línea de mi compañera, de cómo vamos a pedir buenas pensiones si es que los salarios tampoco son dignos. También me cuestiono mucho el tema de cómo se genera como este tipo de salarios, ya que según lo que me han explicado es por el IPC, pero según yo debería comenzar a hacer como cuáles son los gastos y ahí como quizás fijar algún sueldo. Lo otro con respecto a las pensiones es que estuve viendo un panel de discusión el otro día en el que decían que muchos de las cotizaciones quedaban como en el aire de las personas, por ejemplo, que se morían antes, pero sus pensiones no podían ser como reasignadas a familiares y esas pensiones iban directo al bolsillo de las AFP. Entonces, igual me cuestiono bastante el sistema. No creo que el sistema de reparto sea como una opción, dada la pirámide poblacional que tenemos, pero el sistema de AFP estamos viendo que tampoco está funcionando. Entonces, ¿cuál es la solución? Eso. Decano. Para ir cerrando pensiones, también un par de cositas de pensiones. Las pensiones son bajas en Chile, un dato, así como la mujer cotiza la mediana, la mujer del medio, 15 años, para estar jubilada como 30. Esa es la mediana del hombre es 22. Entonces eso, y con 10% de cotización, que se bajó de 20. Entonces hay un problema serio en eso, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa, no me llegó el dato, pero en el sistema antiguo, lo que decía, yo coticé en Estados Unidos, pensiones, nunca había recibido un peso, porque no cumplen el número de años mínimo para jubilarme. Eso es como los sistemas de reparto se la arreglaban y lo que decían de la injusticia. 13 años, como dice el profesor Hidalgo. Pida la palabra usted porque me está contando segundo. Segundo, yo creo que los jubilados de hoy día requieren ayuda, todos, porque fueron la generación del esfuerzo fiscal. Es así de simple, intertemporal. Como nos decía el profesor Mladenich, no voy a decir su sobrenombre, porque viene de Punta Arenas, está lleno de pingüinos allá. Entonces, como decía el profesor, lo que ocurre es que hubo un tremendo esfuerzo fiscal para la transición y eso significa menos gasto público. Entonces yo creo que hay que hacer algo. Y yo, mañana lo van a ver, porque hago la propuesta, la escribí, pero la otra cosa, es mejor, si no tuviéramos ni un problema, es mejor el capitalización porque rinde más. Pero tenemos que hacer algo con los viejos de hoy día, financiado. A mí no me gusta esto que todos van a fondos generales de la nación, porque si no nos ponemos a decir más pensiones y más pensiones más déficit. Hay que hacerlo de una manera, con cotizaciones. Y eso se llama reparto. Y no le tengo problema, yo un sistema acotado, 2 puntos de reparto. Si uno hace 2 puntos de reparto en Chile, puede subir, no quiero exagerar, yo creo que al menos en 30% todas las pensiones. 1 punto me dijeron que era 20, yo digo ya que hay rendimiento creciente, 2 puntos será 30. 2 puntos. ¿Qué hacen esto? Mayor cotización. De los 4 puntos que se está hablando, los 5, mañana aprobemos 2 y le damos plata a los viejos. Tiempo, Nicolás. Y después hablamos de salario. Ya no hablamos. Bueno, yo creo que una cosa importante que ha pasado en estos días es que estamos conversando y que tenemos que aprender a escucharnos. Porque cuando escuché a nuestro amigo de Principal decir que yo había dicho que había que volver al sistema de reparto, yo no sé francamente a quién estaba escuchando. Yo estoy diciendo exactamente lo mismo que dice el decano. Tenemos un problema porque sobre un sistema anterior quebrado, no me cabe la menor duda, de las cajas, pero que cobraban 20 y tú solo tenías pensión si tenías una cantidad de años acumulados, se ofreció que con 10% iban a tener una tasa de reemplazo casi de 100%. La gente se cambió, resulta que el sistema estaba mal calibrado, con 10% y con las rentabilidades no llegaban a tener una tasa de reemplazo decente, porque si hoy día tenemos salarios malos, las pensiones son aún más malas, porque la fracción que es la tasa de reemplazo es muy baja. Entonces tenemos un problema de transición, eso es lo que estoy planteando. Los que están actualmente jubilados o por jubilar tienen pensiones miserables. No la gente que está con el APS o el PBS, sino que los grupos medios. ¿Cómo solucionamos eso? O hacemos un pacto fiscal para que los que tienen ingresos le suplementen esa pensión, o hacemos una transición de reparto para los que actualmente
que trabajan le pongan un cierto porcentaje para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y los por jubilar inmediatamente. Esas son las dos soluciones. Es un problema de 2 más 2 son 4. Nada tiene que ver con ideologismo de reparto o capitalización. Gracias. Pedro, no sé si hay alguien más. Ya. Susi. No, pero espera, es que está Pedro, después está ahí Simón y después está... Sí, porfa. Voy viendo según me van levantando las manos. Pedro, después está Simón y después está el señor de Principal, que se me olvidó su nombre. El señor de Principal es un ex alumno nuestro y profesor Ya, pero no también, me sé ¿ah? todo el nombre. Así que no le digan señor de Príncipe, tiene Pero nombre. es que no me acordaba cómo se llama. Oye, mira, yo creo que el sistema de capitalización tiene una serie de debilidades, pero lo que está claro, como decía el decano, ¿no es cierto?, es que el sistema, o como decía también José Luis, el sistema de reparto, si volviéramos al sistema de reparto, está quebrado. ¿Ya? O sea, eso es si no ya se hubiese cambiado. ¿Ah? Era ilógico no hacer lo que todo el mundo quería. Lo otro es que en el sistema antiguo, las personas que tenían 13 años de cotizaciones y 11 meses no recibían nada, recibían 0. Y, como decían, en el tiempo de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, se creó este pilar solidario que es bajo, pero que es un aporte. Ahora, la idea es cómo mejorarlo. Una es la solución que plantea el decano, tan buena, ¿no es cierto?, que el 2% de los 5. ¿Cuál es el problema? Además, entre otras cosas, que los políticos, ¿no es cierto?, no se ponen de acuerdo, que incluso las personas cuando le preguntan qué hacen con su 5%, no quieren solidaridad, quieren que el 5% vaya a sus cuentas, es decir, también la gente es egoísta en este sistema, ¿no es cierto?, y indudablemente que cuando se creó el sistema, pensar de que bajando de 23 o de 30, como decía Carlos, a 10 íbamos a tener pensiones buenas, fue un error. Que como decía yo delante, el diagnóstico estaba, todo el mundo lo sabía, pero en 30 años los políticos fundamentalmente se han hecho el leso y no han buscado la solución correcta hasta que la gente se aburre, como está aburrida ahora, de ser tratada injustamente. Tiempo. Vamos allá. Yo trabajé en la super de pensiones, igual que José Luis, en el tema del seguro de cesantía, y ahí hay una estructura institucional súper interesante que replicar. Voy a terminar justamente con esa propuesta. Pero quiero mencionar también que el problema de las FP tiene que ver con acumulación de capital. Una de las cosas que ocurre es que los trabajadores ponemos fondos, nos construyen carreteras. Tiempo atrás había un letrero cuando uno iba hacia la playa que dice esta carretera se ha construido con los fondos de los trabajadores, y más adelante había un peaje. Entonces, se construyó efectivamente capital, infraestructura con esos fondos, y el pago finalmente también lo hacemos nosotros, y eso en un montón de otras cosas. Buena parte del progreso de Chile, eso creo que lo estudió Vittorio Corvo en su momento, tiene que ver con los ahorros que se generaron en FP, pero se concentraron en muy pocas manos. Y el problema de economía política no es despreciable porque las FP nombran a los directores de las empresas y las empresas han terminado vinculadas, ¿no es cierto?, con el sistema político, etcétera. Podemos seguir en esa línea. Respecto a propuestas, hay una propuesta de Bópoli que dice que si se baja la comisión de la FP de sueldo a fondo, porque se saca la comisión por sueldo, se aumentaría, podríamos liberar un 1% inmediatamente. O sea, del 12, ¿no es cierto?, actualmente se cotiza 12, un 1 se podría liberar inmediatamente hacia el fondo. En este momento hay 1.400.000 pensionados. Yo creo que parte de la crisis ocurrió por eso. Incluso los que tienen 30 o 35 años de cotizaciones reciben pensiones súper bajas. El problema no se soluciona a través de pensiones básicas solidarias, creo yo, con el sistema tributario regresivo que tenemos. No vamos a estar arreglando nada subiendo las pensiones básicas solidarias con carga fiscal que se paga más que nada no por los que tienen más, finalmente. Sí tiene que ver con incluir solidaridad, y ahí yo creo que concuerdo con algunos de los diagnósticos que se están haciendo. Tender un sistema un poco más solidario o redistributivo. Yo he hecho algunos cálculos muy preliminares que si uno empieza a aumentar la cotización hacia un fondo que no va a ser con un fondo tipo reparto, ¿no es cierto?, pero que no tienda a definir beneficios, sino que se genere el reparto y eso se pueda redistribuir en la población, se aumentarían ahora cerca en 80.000 pesos
las pensiones promedio de hoy, lo cual no es menor, creo que anda cerca de los cálculos de porcentaje que se están definiendo acá. Pero esta cosa no se va a arreglar tampoco si no se llega a una tasa más alta, probablemente un 20% de cotización como mínimo para asegurar algunas cosas de ese tipo. Tiempo. Yo quería hacer unos comentarios. Primero, el sistema de pensiones, si uno estudia distintas alternativas, el sistema perfecto no existe. Así como la vida imperfecta, el sistema de pensiones perfecto no existe. El segundo tema que yo quería dejar claro es, uno tiende a mirar ciertas cosas como si fueran gratis, y las cosas gratis tampoco existen. El tema de fondo aquí es, nosotros queremos mejorar las pensiones y todos estamos trabajando para eso. Y la pregunta es, ¿cómo se financia? ¿Y cuál es la mejor manera de financiar esa mejora en las pensiones? Lo que nosotros creemos, basado en la evidencia de otros países que ha funcionado razonablemente sin ser perfecto, es que los sistemas mixtos, multipilar, tienden a ser una solución imperfecta, pero la mejor que se puede encontrar. ¿Qué significa un sistema mixto y multipilar? Significa que aquellas personas que puedan ahorrar, porque tienen capacidad de ahorro, que ahorren y se busquen los mecanismos de ahorro más eficientes. Y aquellas personas que no pueden ahorrar, que se les ayude de la mejor manera para que tengan una vida digna. Y eso creo que estamos de acuerdo. El punto es cómo se financia esa parte solidaria. Si a través del trabajador o a través de otra fuente de ingreso general de los gobiernos. Y es una discusión que hay que tener y pensarla muy bien porque la realidad de Chile es distinta. Segundo tema, las AFP son solo una parte del sistema de pensiones. Pero hay un patrimonio separado para no generar confusiones. Las AFPs administran los fondos de los trabajadores y las AFPs no se quedan con ningún peso de los trabajadores, incluso en caso de muerte. Hay pensión de sobrevivencia y en caso de que no haya beneficiario, es parte de la herencia. No existe ningún caso en que la AFP se quede con la plata de los trabajadores. Lo único que hace la AFP es cobrarle una comisión por administrar esos fondos. Y ha probado que ha sido la alternativa más rentable en Chile comparado con cualquier otra alternativa en el mercado chileno. Y esto es una realidad también. Tiempo. Seguimos con Abril. Hola. Ya. Yo en verdad vengo a hacerle un tirón de oreja a todos y todas. En primer lugar, yo creo que aquí no hay ningún profesor o profesora que gane menos de 10 sueldos mínimos y no nos pueden mentir a nosotros porque si algo somos en nuestra generación es sapo y yo creo que todos nos hemos metido en la página de Transparencia versus Sueldos. Y hay hasta profesores, acá no sé si todos vieron, salió un reportaje acerca de un bono de exclusividad que se le da a los profesores por hacer clases solo en la Chile, que fue creado para intentar equiparar la cancha a los profesores, que es un bono de 800.000 pesos. Acá en la facultad hay muchísimos profesores que lo reciben y profesoras, que es incluyendo profesores que ganan 14 millones de pesos solo por hacer clases, que vas a estar hablando de plata con usted, pero lo siento. Y tenemos tías y tíos de la limpieza que ganan sueldos vergonzosos. Vergonzosos. Entonces yo creo que si tan solo redujéramos ese bono, que en verdad claramente no es necesario para algunos profesores, y lo redistribuyéramos en nuestras tías y tíos que están subcontratados, que además es por un tema supuestamente enseñado en clases por eficiencia y por un tema de, además de plata, que siendo la facultad que más tiene posgrado es la que menos necesita, encuentro que es como mínimo y me da un poco de cosa que no esté siendo conversado ahora, como que no se toque. Y número 2, el tema de enseñanza. Yo estoy esperando hace mucho tiempo que pongan un ramo de economía del comportamiento en nuestra malla de pregrado, porque se vio de hecho en Estados Unidos, que paja citar a los gringos, pero en Estados Unidos que Thaler cambió el mundo de las pensiones solamente con enseñar eso, y yo tuve que irme de intercambio para tener un ramo de pregrado de economía del comportamiento. Así de brígido, y allá en todas las universidades europeas, economía del comportamiento es algo que está en las mallas de pregrado que, cuidado, duran 3 años, no 5. Y acá no hay ni uno solo. O sea, de hecho a mí por eso me dio tanta rabia, perdón, el mail que mandaron que habla del conocimiento que nos imparten en clase, siendo que no nos hacen salirnos de las casillas, o sea, no nos hacen repreguntarnos cosas que ya deberíamos estar haciendo. Tiempo. Porque no ha pasado eso. Tiempo. Hola, vengo a dar 2 acotaciones. Una que no quiero dejar pasar es encuentro vergonzoso que digan que Chile es un país pobre
cuando tenemos un 1% más rico que tiene el mismo nivel de ingreso que el 1% más rico de Alemania. Entonces creo que es súper importante que dejemos de hablar de estas cosas, como que Chile, porque es un país subdesarrollado, no tiene dinero como para poder generar buenas reformas y buenos gastos, porque eso no es así. Y lo segundo, quiero, al igual que Abril, empezar a abrir un poquito la mente con respecto a por qué estamos teniendo estos problemas de ingresos y sobre todo de pensiones. Si vemos que en el sector privado hay gerentes generales que ganan 26 millones de pesos versus personas que están trabajando ahí mismo que ganan un sueldo mínimo. Y lo mismo está pasando en el sector público, dado que como estamos en un país donde tenemos que regirnos por una condición de mercado laboral, en el sector público la gente también está teniendo estos sueldos aberrantes que no debiese ser, porque si estamos en el sector público o decidimos estar en el sector público es por una vocación, por cambiar el país. Y eso es algo que nunca nadie ha tocado. Gracias. Gracias. Daniela. Ahí está, adelante, Susi. Hola, me llamo Daniela, estudio Administración, tercer año, así que estoy un poco perdida, en verdad, con los términos económicos que están usando, pero me gustaría referirme como a la parte de los salarios, porque tengo una duda de que actualmente se nos está enseñando en un ramo de gestión de personas en que las compensaciones también son importantes con respecto como no solamente al salario, por así decirlo, monetariamente, sino que también bonos o otras formas de pago que no están contabilizadas como en el salario final. Entonces me gustaría saber cómo eso también se podría condensar en un sistema de pensiones también, porque muchas empresas lo que hacen es pagar bajos salarios para poder después pagar menos como gastos fiscales, por así decirlo, o como pagarle menos al fisco y entregar más bonos a la gente, lo que claramente no está contabilizado después en la AFP. Y lo que genera también que la AFP o las pensiones que se entregan finalmente no sean equivalentes al salario que la persona está recibiendo. ¿Por qué? Porque recibió unos bonos que están externos al salario que le correspondía. Si alguien me podría responder esa pregunta o dejarlo ahí dando bote, porque en verdad me cuesta asumir que una empresa prefiera pagar menos gastos en un fisco y entregarle a la persona bonos en el momento, pero no piensa en el futuro en que va a tener esa persona y que va a recibir pensiones mucho menores a lo que debería. Gracias. Gracias. Soy Daniel, estudiante de acá de la facultad también. Yo solamente quería poner un dato sobre la mesa que viene de la Fundación Sol en base a datos de la Superintendencia de Pensiones. Dice que las utilidades diarias de todo el sistema de AFP durante el primer semestre de este año fueron de 1.476 millones de pesos. Esos son 267.000 millones de pesos en un semestre. Para mí eso es mucha plata y es un lucro grosero cuando estamos hablando de pensiones, que es un tema sensible y básico. Estamos hablando de la vida de personas. Por otro lado, eso además es un aumento en un 85% en comparación al año pasado, cuando las tasas del Banco Central, si no me equivoco, están en 1.75%. Entonces, ¿de dónde viene toda esa plata? ¿Y qué pasaría si es que el sistema no fuera de muchas AFP y, como creo que entendí, lo planteó el exministro Eizaguirre, un fondo único? ¿Qué pasaría con toda esa plata? ¿Se podría redistribuir en otras pensiones? ¿En pensiones solidarias, por ejemplo? Porque para mí es mucha plata, es grosero. Para mí es una falta de respeto. Gracias. José Luis Ruiz. Bueno, lo que quiero retomar es lo que comentó bien una alumna que se refería a este espejo que existe entre el mercado laboral y el aporte. O sea, si no hay mejoras sustanciales en el mercado laboral, difícilmente van a mejorar las contribuciones a la financiamiento de las pensiones. Yo fui uno de los miembros de la Comisión Bravo que no votó por solidaridad, pensando en un sentido de eficiencia, que sería como el primer mejor, que esto se debiera financiar con fondos generales. Al pasar los años, después de discusiones, uno tiene que tener la capacidad de escuchar, no solamente por lo que estamos viviendo hoy en día, esto lo he dicho en otros debates, creo que esto requiere solidaridad y requiere preocuparse del que está último en la fila para que avancemos como sociedad.
Pero esta solidaridad que se está poniendo en propuesta de que haya un 1%, que el señor decano quiere que haya un 2% del aporte de cotizaciones, funcionaría bien para la actual generación de pensionados, pero no para el futuro. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender de que cada vez van a haber menos aportantes por cada pensionado. Por lo tanto, esto sería un sistema que nace desfinanciado, puede mejorar la pensión en un X% hoy en día, pero cada vez ese X% va a ir cayendo porque van a haber menos aportantes por cada uno de los cotizantes. En el fondo, ¿en qué se debiera también trabajar? Eso funcionaría bien de corto plazo y debiéramos tener ese compromiso de mejorar a las actuales generaciones de pensionados y a los próximos que vienen. Pero tenemos que tomar medidas estructurales. Una de ellas es cómo mejorar la productividad de la gente. Y ahí hay mucho espacio para la empresa, para el hacedor de política, para ustedes mismos también. Chile está por debajo y muy por debajo del promedio de la OECD y queremos tener beneficios que sean altos. Eso es razonable, ¿sí? Es un tema de expectativa y me parece bien, pero ¿qué estamos haciendo para avanzar en eso? Hay que mejorar, como les decía, este tema. Eso. Tiempo, gracias. Jaime. Hola, yo soy Jaime Ruiz Tagle, profesor del Departamento de Economía. Quería hablar de salarios. Uno de los temas que nos ha preocupado recientemente, ¿cierto?, es que tenemos salarios muy bajos. Uno de los problemas fundamentales que tenemos es que el salario mínimo legal es muy bajo. Tan bajo que a una familia, digamos, no le permite salir de la línea de la pobreza según las estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, una persona que hoy día trabaja formalmente, trabaja sus 44, 45 las horas que tenga que trabajar, ¿cierto?, y probablemente incluso más, no alcanza, digamos, para mantener una familia. Y el problema entonces surge cuando decimos, bueno, ¿cuál es el nivel de salario mínimo que podríamos sostener de manera de que funcione más o menos bien la economía? Y ahí es donde empiezan los problemas. Una de las preguntas claves, ¿cierto?, es qué pasaría con muchas pymes si es que subimos el salario mínimo. Entonces, la pregunta es cuántos trabajadores tienen salario mínimo y están en pymes. La información no es abundante, es complicada a veces de procesar, pero probablemente hay otra pregunta que uno debe hacerse, es ¿alguna de las pymes que pagan menos que 400.000 pesos es razonable que siga existiendo o probablemente debiera cerrar? Porque no puede pagarse salarios dignos. Es tal cual como cuando decimos, ¿sabe qué? Nosotros tenemos una empresa que destruye, digamos, el medio ambiente, entonces mejor que no exista, aunque no genere empleo, ¿sí? Entonces tenemos que tomar ese tipo de decisiones en adelante y tenemos que ser valientes. El problema es que en el intertanto va a quedar gente sin trabajo, de un negocio que es ineficiente y que efectivamente genera salarios indignos. Pero probablemente lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es ponernos de acuerdo y empezar a ver bien cómo ponemos la agenda para que en los próximos años, ¿cierto?, una persona que tiene efectivamente un salario mínimo no esté en una situación de pobreza según como lo medimos por ingreso, sin considerar las otras dimensiones. Gracias. Muy bien, 2 minutos. Sigue Valentina. Me llamo Valentina, voy en tercero de Economía y quería decir que palabra de acá me ha molestado mucho, especialmente la del señor que trabaja en Principal, que dice que las pensiones no lucran y solo sacan una comisión de los fondos que están como por administrar los fondos. Lo voy a decir desde la vía propia. Mi tío murió hace 2 años por cáncer y mi tía solo puede sacar menos del 50% de su pensión. Si más del 50% de los ahorros que él tenía fuera la comisión, porque la AFP administra los fondos, me parece una falta de respeto. Las AFP lucran y es un sistema que en verdad no funciona, que a la gente no le funciona, especialmente cuando las personas mueren antes de poder tener las pensiones. O sea, más del 50% sea la comisión por haber estado administrando los fondos, me parece una falta de respeto que lo venga a decir. Ya, eso quería decir. Y lo otro que quería mencionar es que hay una cosa que no se ha mencionado, es que las mujeres tienen, lo dijo el decano, que hay un porcentaje de diferencia en los años que cotizan.
Y eso se da por el trabajo no remunerado, que es el trabajo doméstico y de cuidado. O sea, hay que poner esta discusión sobre la mesa. Las mujeres no tienen los mismos derechos, por decirlo, o las mismas condiciones al estar al trabajo. O sea, hay un trabajo que no es remunerado y que no se reconoce como que entrega beneficios al país, pero sí es así. O sea, yo creo que es un debate importante porque hay una diferencia grande de los que somos mujeres después de las pensiones. Eso. Y además quiero decir que en verdad no sigamos defendiendo un sistema que en verdad no funciona. Sí, yo no voy a hablar más de pensiones, pero algo se está tratando de hacer la equidad de género. Y tu pregunta esta de la mujer y el hombre, hay un problema de equidad de género, sin lugar a dudas. O sea, la participación de la mujer, que ha aumentado muchísimo en los últimos años, pero es un problema y que tiene que arrastrarse con las pensiones. No voy a hablar de pensiones. Más allá, quiero agradecer, honestamente, Roberto, que haya venido hay que ser, igual hay que tener coraje para venir a hablar con los estudiantes, si no nos quedamos, si tu oficina está como en Apoquindo, te podría haber quedado allá, entonces como queda lo mismo. Pero yo quiero reconocer, es lo que tenemos que hacer todos. Ni él ni yo somos candidatos, Nicolás tampoco es candidato, así que uno puede decir lo que piensa. En buena. Entonces, un par de cosas. Primero, un par de detalles. Esta cosa, la Universidad de Chile tiene transparencia total de sus sueldos por la poca creatividad de la gente que hizo ¿cómo se llama? La ley de gratuidad. No les exigió a las otras universidades de gratuidad que pongan también los sueldos. En la Universidad de Chile pagamos costos. Tenemos una Contraloría, tenemos que publicar todos nuestros sueldos, tenemos la Contraloría General de la República y competir con universidades que no tienen nada y reciben los mismos fondos. Eso es súper injusto. Y este bono que se da es un bono por hacer clases, no es por equiparar nada, es para el que hace, que igual es una rareza, todos los profesores deben tener la obligación de 3 cursos al año, pero resulta que en la universidad hay muchas partes en medicina donde los profesores no hacen clases. Entonces se les da un bono adicional, se hacen muchas clases. Lo normal es que son en pregrado, que no debería existir. Otra cosa que a ustedes les interesa, y estoy completamente de acuerdo contigo, y voy a decir una cosa aquí que estamos estudiando, y que yo agradezco al movimiento, porque más allá de que a mí me molesta de repente que estén quemando como ayer, yo creo que el movimiento y la protesta nos hace abrir los ojos porque todos tenemos una cuota de negligencia y si queremos hacerlo más fácil, simplemente que no tenemos claras las prioridades de trabajo. Lo que iba a decir, inscribirme a la otra, queda pendiente para cumplir. Le iba a decir la buena noticia. Juan Pablo Torres. Bueno, hola, mi nombre es Juan Pablo Torres, yo soy profesor del Departamento de Administración, enseño estrategia de empresa y creo que si bien mis temas no están tan cercanos al tema de pensiones, sí creo que hay una palabra que creo que se expresa muy bien, el tema solidaridad para resolver el problema. En los últimos 6 años he estado trabajando en investigaciones sobre cómo se adoptan tecnologías por empresa, especialmente lo que es automatización. En el 2013, hace un tiempo, salió un working paper que hablaba de la probabilidad de automatizar los puestos laborales del mercado de Estados Unidos del año 2010 por 2 investigadores de la Universidad de Oxford, llamados Fraser y Osborne. Y lo que ellos trataban de mostrar un poco es la probabilidad de automatizar ciertos trabajos. En ese momento dijeron, mira, calcularon una probabilidad de que cerca del 60% de los trabajos del mercado de Estados Unidos del 2010 se podía automatizar con una probabilidad superior al 80%. Si uno empieza a entender qué tipo de actividad de las industrias están desarrollando hoy en día, por ejemplo, temas de gestión de la innovación, la mayoría de nuestras industrias son basadas en commodities o basadas en productos poco diferenciados. Y por lo tanto, los puestos laborales son bastante vulnerables a la automatización. De hecho, muchos de los puestos laborales se pueden automatizar. Y eso sí nos va a generar problemáticas de laguna, que es uno de los grandes problemas que vamos a vivir, les digo, en el corto plazo, más allá de las protestas que se están viviendo acá, creo que nos va a afectar bastante. Por un lado, de cierta forma, todos estos movimientos nos hacen reflexionar, pero por otro lado también hay que empezar a pensar cómo nosotros vamos a adoptar este tipo de tecnología y cómo esto va a ayudar a solucionar también los problemas de pensiones.
si lo que decía José Luis Ruiz, que decía las proyecciones de que en 5, 10 o 20 años van a haber 2 pensionados, o sea, 2 personas en edad de trabajar por un pensionado, también tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿y cómo vamos a sustentar eso? O sea, y ahí está el tema de la solidaridad, voy a decir, de varias generaciones hacia adelante, porque esto de la automatización sí va a producir probablemente lagunas en el corto plazo. Así que eso, gracias. Maca, está allá. Hola, mi nombre es Macarena y me gustaría hacer un emplazamiento y una petición, quizá una propuesta directa respecto a los sueldos, ya que todos estamos hablando como en términos muy políticamente correctos de que los sueldos mínimos son muy bajos. Nosotras como movilización el año pasado, feminista, igual exigimos cosas respecto al subcontrato que en el momento se dieron acuerdos y cosas así, pero que al final terminaron en pocas cosas. En particular, luego en las mesas de conversaciones y todo, se logró que se incluyese en la licitación algunos puntos respecto a la precarización del trabajo, pero en particular sexualmente, porque las trabajadoras subcontratadas están mucho más propensas a ser objeto de abuso, pero quedó ahí. Entonces, mi propuesta es que, dado que todos y todas estamos de acuerdo con esto, y que hasta los mismos profesores están de acuerdo, metamos en las licitaciones que no pueden ser sueldos mínimos, que tienen que ser sueldos dignos. Esa propuesta la estoy dejando acá y ojalá quede en acta o algo así, porque ya estamos todos de acuerdo con eso. ¿Por qué no lo cambiamos entonces si es factible cambiar las licitaciones? ¿Por qué después nos paramos delante en 4 paredes y no se cambian las cosas? Lo otro que me gustaría decir es que mucha gente, y en particular las últimas palabras del decano, fue que agradecen a los movimientos y agradece cuando queda como la embarrada, pero luego se olvidan de nuevo porque con pacifismo no funcionan las cosas. Entonces al final nosotras también el año pasado tuvimos que tomar nuestra facultad y las mismas palabras se repitieron acá adelante. Agradecemos a las mujeres, agradecemos a las personas que dejaron la patada, no las vamos a echar ni nada, pero gracias por abrirnos los ojos. Pero llegamos a otro punto donde después tenemos de nuevo status quo y solamente mediante nuevas protestas, mediante nuevas manifestaciones, nos ponemos a hablar y todas las cosas. Y es difícil para uno estarse movilizando siempre así, po. Escuchen de otra forma igual. Acá estamos. Cristian. Atrás de suéter gris. Sí, yo quería comentar. Cuando pedí la palabra no lo había dicho nadie, pero el tema de que las mujeres, bueno, hoy día, por ejemplo, mi mamá no cotiza, pero ha trabajado toda su vida, y nadie ha dicho eso. O sea, cuando decimos que las bajas pensiones son por las lagunas cotizacionales, el sistema funciona, claramente no funciona. O sea, hay mujeres que lo único que tienen son, ¿cuántos? 150 lucas al final. El tema no funciona. Y lo que otro hacen avanzar en un sistema mixto. ¿Qué es lo que es el sistema mixto? Que la gente pobre tenga unas pensiones, que tuvieron sueldo de 5 millones sigan teniendo después pensiones cuantiosas. Eso no es un sistema mixto, eso es simplemente segregar a los pobres ricos. Y lo otro que quería mencionar sobre salarios también, me parece que nadie ha dicho que la propuesta del gobierno es pésima. O sea, se nos enseña que los incentivos son uno de los principios básicos de la economía. ¿Qué incentivo van a tener las empresas de subir los salarios si el gobierno se va a estar haciendo cargo de pagar el diferencial? No. Entonces, también digamos que, claro, van a negociar, pero ¿con qué? Con una propuesta que no cambia nada las cosas como están hoy día. Gracias. Katia, adelante acá. Nuevamente quería destacar que yo soy microbióloga. En mi área de expertise, si viene un bicho mañana y nos empieza a matar, a nosotras se nos pide que investiguemos para tratar de generar un antibiótico, un antiviral, una vacuna, y somos las expertas que tenemos que hacer una propuesta para que el gobierno después lo implemente. Entonces, a mí lo que me pasa es que yo les escucho a todos y todos ustedes, y yo quisiera que tengan una respuesta. Yo le decía a las chicas,
Yo no creo que el gobierno hoy en día tenga más capacidad técnica que todos los cerebros de ustedes que están acá. Si yo se lo digo a mis estudiantes FEN, son ustedes las personas que probablemente más están pensando en Chile en este momento. Si ustedes no se cuestionan, si ustedes no reflexionan, si ustedes no leen, no sé quién lo va a hacer, porque somos las y los privilegiados intelectuales probablemente, nosotros representando un porcentaje del país, ¿quiénes estamos aquí en este minuto? Entonces, si se debate y se debate y se debate, yo creo que, como se dijo en la mañana, acá tiene que salir una propuesta que sea concreta y que la universidad, como Universidad de Chile, salga mañana y la defienda, porque en este minuto tenemos un gobierno que tiene la escoba allá afuera y que la tiene porque no tiene la capacidad técnica y política de dar una solución, una propuesta que sea concreta. Tenemos que salir ahora con una propuesta concreta que sea basada en evidencia científica de mi lado, de investigación, no sé cómo les llaman ustedes, para poder frenar lo que está pasando allá afuera, porque si no, esta olla a presión va a estallar. Y somos un país que quiere orden y que quiere trabajar porque es lo que nos gusta. Queremos trabajar y avanzar porque las cosas estén mejor, pero necesitamos respuestas y propuestas, y son ustedes economistas quienes tienen que darla, porque si no la dan ustedes, no sé quién, porque el gobierno no la va a dar. No tiene la capacidad para hacerlo en este minuto. Es la responsabilidad de la Universidad de Chile salir a solucionar lo que está pasando allá afuera. Gracias. Seguimos con Sebastián. Hola, ya. Yo quiero hablar sobre salarios porque, bueno, sabemos que uno de los orígenes del conflicto actual tiene que ver con la desigualdad, y uno de los orígenes de la desigualdad precisamente habla de los salarios y de cómo se da esta relación en el ámbito laboral entre el capital y el trabajo, y mucho se ha hablado aquí del salario mínimo, pero los salarios que no son mínimos tampoco están tan lejos del salario mínimo. Si uno ve las distribuciones de salario, están más tiradas hacia la izquierda, no son tan altas tampoco, y en ese sentido la negociación colectiva es una cuestión que quedó, y que no se ha mencionado incluso últimamente, que quedó pendiente en la discusión de la reforma laboral. Y en algún momento se habló de negociación colectiva ramal. Y en ese sentido yo quería mencionar algunas experiencias como OECD, ya que estamos en la OECD, de cómo se han dado estas negociaciones, o cómo se dan estas negociaciones colectivas ramales. Y uno lee de cómo estas se desarrollan y son de verdad súper como bonitas, cómo los trabajadores con los empleadores zanjan no solamente temas de salario, sino que temas de productividad, temas de organización dentro de la empresa, porque en Chile la negociación colectiva solo a nivel de empresa, entonces tú solo negocias salario, los sindicatos son muy débiles y no puedes hacer mucho como para equilibrar la balanza, vuelvo a repetir, entre capital y el trabajo en el contexto actual de Chile con una negociación colectiva al nivel de empresa. Por ejemplo, a nivel de la negociación ramal está la negociación de cascada, en Europa funciona así, entonces se juntan a nivel de industria y definen ciertos como montos mínimos a nivel de industrial. Y ahí hay excepciones de pymes, así que para quien nadie se asuste con las pymes, todos pueden elaborar y piensan bien cómo ir estableciendo en los distintos sectores de una rama de una industria los salarios. Y después existe en Europa lo que se llama el Working Council, que es el siguiente nivel. Si hay empresas particulares que quieren seguir negociando otras materias, las negocian. Y ahí negocian productividad, que es de hecho un tema que estamos muy en el momento. Gracias. Seguimos con Beatriz. Aló, ahí sí. Es un comentario corto y tiene que ver sobre un poco el lenguaje que estamos utilizando, pero lo que me preocupa no es el lenguaje, sino lo que hay detrás. ¿Por qué? Porque yo siempre he creído que acá se nos enseñan una lista de principios económicos que tienen muy poco que ver con la realidad, racionalidad, egoísmo, etcétera, etcétera, y que creo que pensamos que operan en las personas que no somos nosotros mismos, porque en realidad cuando decimos como, o sea, todas las distintas propuestas que han salido desde el mundo académico de otros sistemas, ya sea mixtos de capitalización individual o de reparto o de capitalización, los argumentos a favor o en contra de algunos se apoyan como en argumentos básicos de racionalidad del consumidor o de racionalidad de los individuos, egoísmo, que tienen muy poco que ver con la realidad. Entonces voy a dar algunos ejemplos de por qué creo que tienen muy poco que ver con la realidad, y esto también argumentando de que cuando nosotros los estudiantes decimos que queremos otras corrientes, otras disciplinas, no nos referimos a que tenemos un gusto por la heterodoxia, sino porque la economía neoclásica no da abasto para entender la realidad. Y no estoy diciendo que no dé abasto para entender cualquier realidad, ni siquiera da abasto para entender el capitalismo. Ya, entonces, ahora me voy a referir a ejemplos. Por ejemplo,
Queremos como este sistema eficiente donde esté alineado con incentivos, que la gente es miope así que no va a ahorrar, así que lo obligamos a ahorrar obligatoriamente en AFP, pero eso solamente para la gente pobre, porque la gente rica no necesita una AFP para llegar a su vejez, se compra departamentos para juntar plata ahí, tiene acciones, tiene ahorros, como que las AFP al final funcionan para los pobres. Luego, otro principio económico que siempre tenemos aquí dando vuelta y que usamos para los argumentos es que la racionalidad de alguna manera nos dice que va a ser algo mejor siempre porque es un negocio. Entonces nos queremos cambiar de AFP a un solo administrador de fondos, que era lo que proponía el profesor Izaguirre, asumiendo también que ese empresario, que va a ser solamente uno, el mejor licitado, el más bacán de todos el mejor empresario de todos los que ahora están, lo va a hacer mejor porque es un negocio. Pero ¿por qué no puede hacer el Estado esa administración y así no tiene que haber ninguna parte que se salga, ningún flujo hacia afuera? Uy, perdón. Puedo terminar muy cortito. Ningún flujo hacia afuera de esa cuestión de esa rentabilidad, sino que todo se reparte entre los trabajadores. Han querido hablar un poco más y lo he cortado igual. Pueden volver a pedir la palabra, pero vamos a tomar 3 palabras más respecto a las que están anotadas, porque para poder terminar a la hora, por favor. Ahí hay 1, 2, 3. Sí, él ya está anotado, por eso, pero hay 2 más. Bueno, yo quiero salir un poquito del tema del sistema de pensiones y les quiero comentar que en 1955 mi abuelo se compró una casa a través de asociaciones de obreros. Al día de hoy, con su pensión, solamente el pago de cotizaciones de esa vivienda es el 85% de su total. Entonces, quiero decirles que qué vida le queremos dar a nuestros pensionados. El sueño de mi abuelo es comprarse una casa en una costa tranquilo, pero no puede porque nuestra familia sigue viviendo ahí porque el precio de la vivienda, por ejemplo, aumentó en un 14% porque a un genio se le ocurrió ponerle IVA a las viviendas. Entonces, quiero un poquito de mensaje de realidad. El precio de las viviendas, no estamos comparando con la isla de Manhattan y en Estados Unidos, la gente cuando se jubila se va a Miami a una playa nudista, pero aquí no estamos dejando a nuestros pensionados viviendo en Santiago, que de partida el smog ya es deprimente, y tenemos noticias que una pareja de pensionados se suicidó por sentirse una carga. Entonces no hablemos de si el sistema es bueno o es malo, porque lo que produce eso es un sentimiento muy humano. Yo sentí un escalofrío que se llamaba miedo. Entonces no hay que ver el sistema, hay que ver soluciones de una mirada integral, y la gente no es estúpida, la gente ha reclamado por salud, vivienda, pensiones y sueldo. La solución tiene que salir integral. El sistema de reparto tiene que ver cómo, favoreciendo el contexto, puede además acoplarse a las otras distintas aspectos sociales que tiene nuestra vida. Porque esto no es progresivo, es regresivo. Para nosotros va a ser peor a este caso. Entonces, hablemos, dialoguemos, pero con un discurso no aislista desde una mirada tecnócrata que estamos teniendo ahora, con una mirada más apegada a la realidad. Tiempo. Alejandra. Hola, yo soy Alejandra, soy exalumna de acá de la facultad, soy economista, y la reflexión que tengo también va por el rol de la universidad. La verdad es que al principio, cuando empezamos la discusión, creo que costó un poco hablar del tema de pensiones. Y por ahí salió alguien que dijo así como, quiero que me enseñen un poco de pensiones, quiero saber un poco más del tema. Y esa es la reflexión que yo tomo. Creo que es uno de los grandes descontentos sociales, es en torno al tema de pensiones. Y no sé si ha cambiado un poco el rol que tiene la universidad, pero yo por lo menos aprendí bien poco al respecto y me siento un poco como con una tarea, con una deuda pendiente, y me gustaría llegar a mi casa y no necesariamente aprenderlo porque alguien me lo enseña, sino que también puedo tratar de buscar información y educarme al respecto, porque también es un tema que no tan solo social, pero también me afecta a mí y también me cuesta como el poder entender el tema, porque creo que es un tema que es muy socialmente muy impactante y sobre el cual necesitamos aprender también. Y no se trata solamente de aprender del sistema actual, pero también entender cómo funciona, saber más, no solamente verlo por el lado del ahorro, sino que ver en el fondo por la parte social, etcétera. Entonces creo que mi reflexión personal es en torno a eso, que me gustaría saber más,
Me gustaría que todos también pudiéramos saber más y me gustaría también que dentro de la universidad se propiciara este tipo de conocimiento o de formación. Gracias. Dos cosas, el anuncio lo voy a dejar para el final, por si así pido la palabra no, pero dos cosas respecto del salario y las pymes. No hemos hablado del salario. Yo creo que es un tema súper importante y queríamos discutir los salarios mínimos. Es un tema súper relevante. Yo siempre he creído, y esto me dicen, me retan, me dicen, tú eres economista, me dice un amigo, un profesor, si alguien no puede pagar más de 400.000 pesos, es como medio indigno tener una pyme y no ser capaz de pagar eso. O sea, es una cosa como ética mía. Yo no puedo. Entonces, en ese ámbito, yo creo que tenemos una discusión de fondo, porque uno dice, subamos el salario mínimo, pero ¿qué hacemos con las pymes? Entonces, subamos los impuestos, ¿y qué hacemos con las pymes? Entonces al final, la pregunta está es como economista. ¿Estamos realmente promoviendo eficiencia? Y toda una discusión de que el 50% de los diferenciales productivos se deben a que los recursos están mal asignados en qué empresas deberían tenerlo, porque estamos fomentando. O sea, y yo creo que deberíamos ser audaces de repente y pensar un salario mínimo más alto, como dijo el compañero, con un ingreso mínimo garantizado de 50 lucas encima, lo único que hace es hacer deprimir salario, hay que hacerlo con un impuesto al ingreso negativo. Respecto de dos cosas, y aquí sí vamos. Otra cosa que sueldos altos y la cosa competitiva, el sector público necesita tener la mejor gente, eso significa competencia, también significa vocación, y eso es importante. Voy a decir una sola historia. Cuando fui ministro de Economía, dimos una orden. Ningún gerente de empresa máximo puede ganar más de lo que ganaba el presidente del Banco Central. En Codelco, 3 veces más. Así fue como se rompió la regla. Y eso es negligencia. Porque me van a perdonar, uno puede justificarlo, pero eso es negligencia. La compañera ya me empezó a retar porque ustedes siempre dicen, no, lo que yo quise decir y no alcancé a terminar es que efectivamente hay una cosa que yo tengo bastante metida, que no nos habíamos dedicado y este movimiento nos hizo pensar, y es el tema de los subcontratados. Porque el tema de prometer buenos sueldos para uno... Ya va a decir... Vamos a revisar la licitación que viene del aseo, pero también vamos a renegociar los contratos y no esperar que venzan, porque vamos a buscar, estamos viendo los números, pero algo muy superior al ingreso mínimo que gane toda persona que trabaje con nosotros. Todos los subcontratos, estamos viendo un número cercano a los 500 para que sea una condición para todos y vamos a tener nosotros que pagar como facultad la diferencia, que como decían, esta es una facultad que no recibe plata en la universidad, sino que le pasa a la universidad. Y el otro anuncio es que estoy en una negociación bastante dura para tratar de tener el próximo año una persona experta en economía del comportamiento y behavioral economics. Y estoy y ojalá resulte, y voy a decir que es una presión de ustedes, y le voy a decir a esta persona, porque si no acepta a esta persona, vamos a tener una huelga prolongada. Así, por favor, no ayuden. Gino, ¿está allá? ¿Aló? Ya. Me quedan 30 segundos, pero lo ocupó el decano el resto. Ya, no, dos cosas. No. Primero, respecto a este tema de que se nos quiere... O sea, a ver, se usa a conveniencia el tema si Chile es un país rico, Chile es un país pobre, dependiendo, digamos, del contexto. No me presenté, soy estudiante de doctorado de Economía, pero el pregrado lo hice en Ingeniería Civil. Chile es un país pobre, dice, cuando les conviene. Chile es un país rico y está en los mejores, ¿no es cierto?, lugares de la OECD cuando les conviene a otros. Hicimos acá con el profesor López, Ramón López, Eugenio Figueroa, un estudio sobre el cobre en esta facultad. Yo vine de Ingeniería hacia acá y en esta facultad es incomprensible que no haya un curso de economía, el principal recurso natural, una riqueza colosal que hay en este país, que es el cobre, ya que estamos hablando de recaudación, ¿no es cierto?, para financiar otros programas. En ese estudio que se hizo, gente de acá, con Simón también, 12.000 millones de dólares de renta económica al año. Está publicado en CEPAL. Entonces, ¿es Chile realmente un país pobre? ¿O nos están diciendo que Chile es un país pobre, ¿no es cierto?, para justificar negocios que tienen rentabilidades por sobre el 20%, como la AFP?
Yo entiendo que aquí hay libertad de expresión y uno puede decir las cosas, pero las cosas por su nombre. Si viene una persona que fue exalumno de esta facultad, ¿no es cierto?, y dice, las AFP no están, ¿no es cierto?, no están lucrando, no están ganando, teniendo ganancias excesivas, tienen rentas económicas. En una economía neoclásica, incluso las rentas económicas se tienen que gravar. No puede ser. Y por último, si es que me queda tiempo, citar, ya que estamos en la universidad estatal, creo que mucho no podemos aportar porque el proceso está, o sea, la cuestión ya partió. Aquí estamos en la universidad estatal y tenemos que dedicarnos a los problemas de la universidad estatal. Ayer dijo el rector de la Universidad de Chile, bueno, básicamente lo que dijo es que, nada más. Tiempo, apúrate, porque si no vamos a escuchar lo que dijo el rector. No puedo citarlo, pero no importa. Bueno, el rector dice, nada más perjudicial que se dijo en tiempo en que se creó, ¿no es cierto?, el tema de los 80. Nada sería más perjudicial que tener una educación pública. Esto desincentivaría a la familia a querer pagar más por una mejor educación. El resto no se queda sin hablar. Felipe. Hola, buenas. Soy Felipe, estudiante de acá de la universidad, cuarto año de Administración. Quería volver a hablar un poco de la empatía y plantear como una pregunta para los que son más académicos y que si pudieran responderme si es una locura plantear un salario, pero para todas las empresas que sea, no sé, que el salario más alto sea 10 veces más que el más bajo, o sea que alguien que gane, no sé, el gerente general gane 3 millones, el más bajo va a ganar 300.000 pesos, y si el gerente general quiere ganar 6 millones, los otros tienen que ganar 600.000 pesos. Y así se podría regular para todas las empresas, ya sea tanto pública o privada. No sé si eso sea una locura o, no sé, 10 veces más, 15 veces más, pero que sea un rango para todas las empresas. No puede ser que alguien gane 26 millones de pesos y los que están más abajo ganen el sueldo mínimo o un poquito más. Pero esa diferencia y esa diferencia que nos crea clases sociales muy diferentes y muy marcadas podrían como solucionarse con esto que digo, pero no sé si sea tan real lo que estoy diciendo o si se puede llegar a lograr. Eso. Ignacio. Buenas, soy profesor de Historia Económica acá. Llegué este año, así que muchos no me conocen. Quería comentar solamente dos cosas, porque en realidad hay poco tiempo, 2 minutos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, un primer punto, que es que la falta de visión mundial y falta de visión histórica. O sea, acá se habla un montón de temas de pensiones y nadie menciona que Estados Unidos tiene un sistema de reparto. En Estados Unidos no tiene un sistema de AFP. O sea, toda la gente que la cotización obligatoria en Estados Unidos va al seguro social y que esa cotización obligatoria maneja un organismo público y no puede invertir en acciones. Eso nadie lo dice, pero pareciera ser que el señor Trump es comunista o es trotskista, pero para nada nadie dice eso. Resulta que Chile, digamos, defendemos un sistema de pensiones que ni siquiera en Estados Unidos existe. En primer lugar. Eso también falta de perspectiva histórica. No voy a meterme en eso ahora, pero porque es algo importante entender eso. Entonces, segundo lugar, quiero plantear lo que es muy concreto de la facultad. No va de afuera porque podemos estar hablando de eso durante horas. Este año hubo un cambio de malla. Historia fue uno de los afectados, también fue afectado el taller de políticas públicas, fue afectado economía política. Son 3 cursos que son cursos que hacen pensar a los estudiantes, cursos que hacen cuestionarse también las teorías económicas también predominantes. Esos cursos que fueron eliminados como parte de la malla obligatoria para la gente de la especialidad de economía. ¿Ya? Entonces yo me pregunto si esta facultad quiere fomentar la discusión de economía. Y no solamente que los estudiantes hagan cálculos econométricos para sacar optimización de finanzas, digamos, quieren pensar también la economía. Bueno, ¿esta facultad es de economía y negocios o es de negocios? Yo creo que a esta altura esta facultad cada vez más es una facultad de negocios y ha dejado de ser una facultad de economía. Entonces, yo pregunto si esos cambios de malla van en la línea de lo que la facultad, de lo que la sociedad quiere de la Universidad de Chile, porque esta facultad es parte de la Universidad de Chile. No es FEN, es una facultad dentro de la Universidad de Chile y parecería ser que esta facultad vive a espaldas de la Universidad de Chile. De hecho, tiene un sistema web distinto al de la de Chile. Tiempo. Cristian.
Hola, ya, ahora sí, mi nombre es Cristian, no me había presentado. Quería hablar dos cosas, una de salario y la otra de pensiones. Una cosa que decía el decano sobre las pymes, que no podían pagar salarios mínimos. Creo que también hay que ver un tema de la reforma tributaria porque las grandes empresas tienen un pago a plazo que muchas veces es a 6 meses. Entonces las pymes no tienen cómo pagar salarios más altos, porque la plata llega en 6 meses más, pero si la plata llegara mensualmente, sería mucho más fácil entregar salarios más altos a los trabajadores. Y lo otro que quiero hablar es que nadie ha hablado del ahorro previsional voluntario de las pensiones. Respecto a lo que decía la compañera allá, que decía que no entendía cómo funcionaba el sistema de pensiones, el sistema de pensiones tiene 3 pilares. Uno que es de ahorro previsional voluntario, otro que es de ahorro obligatorio y otro que es el pilar solidario. El ahorro previsional voluntario, la reforma que se planteó un tiempo fue que se crea un complemento solidario dentro de ese mismo pilar. Cosa que, un ejemplo, ahora se está hablando del 4% con cargo al empleador, que vaya directo a las cotizaciones obligatorias, que sea 2 y 2%, por ejemplo, que 2% vaya a las cotizaciones obligatorias y ese 2% vaya como sistema de reparto. Eso también podría generar un aumento de las pensiones que sería como algo del pilar de ahorro previsional voluntario, pero que pasaría a ser parte del pilar solidario. Eso. Gracias. Son exactamente las 2:01 de la tarde. Nos habíamos planteado un debate que partía a las 2:30 y se acaba a las 2. Nosotros somos la Universidad de Chile, somos una universidad pública y por eso por los distintos estamentos, incluyendo el Consejo de Facultad, donde están sentados los alumnos, se decidió que esta semana teníamos que estar haciendo esto, dialogando. Y creo que eso nos hace una diferencia. Entonces, a quien nos increpó que no éramos la Universidad de Chile, sí somos parte de la Universidad de Chile y por eso hemos estado aquí desde las 10:30 de la mañana. Vamos a seguir, los quiero invitar también a mañana a las 10:30 a propósito del tema tributario. Ahora que los empresarios paguen 6 meses después una cuenta no tiene mucho que ver con el tema del sistema tributario. Creo que son dos temas distintos que vamos a empezar a dialogar también mañana a las 10:30. Les agradecemos mucho la presencia que hoy día y esperamos que mañana seamos más. Como dijo Jaime, esto sí prendió y queremos seguir en esta senda. Muchas gracias. Bea. Hola. A los estudiantes que están acá, a las 2:30 tenemos asamblea para que vayan, ya en el Ágora. Gracias.